días. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana hoy, 22 de octubre del año 2023. El tema es: ¿son importantes los milagros? ¿Alternativos son relevantes los milagros? Es el número 2 de nuestro texto. En una pequeña oración, agradecemos, Padre, que estamos ahorita en este momento y que tú nos das la sabiduría para entender primordialmente qué es la Trinidad y cómo podemos realmente valorar la importancia de los milagros que hizo Jesucristo y sus apóstoles. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver el texto en español. Es la página 75. Aplicaciones para la vida. La idea central es: los milagros son actos divinos que señalan a Jesús y lo glorifican. Los milagros son actos divinos donde la presencia de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Cuando hablamos de milagros le damos crédito a Dios. La mayoría de las veces suceden en respuesta a la oración de muchos creyentes. Otras veces Dios hace milagros sin que los pidamos, como el caso de una pareja que, estando en el aeropuerto, recordaron que la cuenta bancaria estaba sobregirada en una cantidad importante. Ellos oraron rogándole a Dios que tuviera misericordia de ellos en esta situación. Al subir al avión pidieron voluntarios para que cedieran sus asientos. Ellos lo cedieron y a cambio recibieron la cantidad exacta del dinero con que estaban sobregirados. Además, el otro día volaron en primera clase. Esto lo consideran un milagro de Dios. La sociedad actual suele restarle importancia a los milagros, no creen los milagros, aduciendo que ellos tienen una explicación racional y natural. Niegan la posibilidad de los milagros. Es negar el poder y el carácter de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Los milagros de Jesús eran y son reales. Jesús y los discípulos dan testimonio de esa verdad. Inclusive hasta los mismos judíos reconocen en el Torá que sí, Jesús hizo milagros. Muy bien. En la versión inglesa dice: la Biblia se encuentra con la vida. Una de las razones por la teoría de la evolución de Darwin es popular es porque ayuda a las personas a explicar la existencia de la vida sin la necesidad de la existencia de Dios. Desde que Charles Darwin propuso por primera vez su teoría, los científicos evolucionistas han trabajado febrilmente para mostrar cómo los procesos naturales pueden explicar la existencia de la vida y las muchas formas de vida de la Tierra. Los principales tipos de pruebas que utilizan para defender su caso son los restos de organismos antiguos, capas de fósiles, similitudes entre los organismos que están vivos hoy en día, similitudes en el ADN, similitudes de embriones. El problema es que ninguno de estos demuestra científicamente ni siquiera la posibilidad de que la evolución natural sea cierta. Una interpretación naturalista de su evidencia depende de sus creencias, en su cosmovisión. Puramente es una creencia religiosa sin base científica alguna. La Biblia expresa una visión del mundo completamente diferente, en la que Dios no solo existe, sino que también puede interactuar con su creación de manera que están fuera de las leyes naturales. El apóstol Juan nos ha dado una poderosa idea sobre el uso que Dios hace de los milagros en el mundo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, ya en el post que vimos, era precisamente los dos pescados y los 5 panes, de los cuales alimentó a 5,000 gentes 2 veces en la Biblia. Vamos a ver la escritura, Juan 10, del 22 al 26. Jesús en la fiesta de la dedicación.
Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la declaración o dedicación, que es el Hanukkah. Era invierno. También se le conoce como la fiesta de las luces. Después vamos a explicar por qué. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. No estaba enseñando, sino que estaba caminando, resguardeciéndose del frío. Si vemos la estructura de lo que era en ese tiempo el templo, posiblemente donde Jesús estaba era en la parte oriental, sería esta parte, la parte hacia la derecha del templo. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. 25. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Obras equivale a milagros, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. En el post vemos: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto está en Juan 10, 27. Vamos a ver el contexto. Deidad de Dios. De acuerdo al libro Teología Sistemática de Millar Erickson, editorial CLIE, nos dice, este libro se utiliza en el Southwestern Baptist Seminary, de hecho lo llevé los 3 cursos de teología que tomé allí, nos dice que hay que desglosarla en 1. Autopercepción de Jesús: no proclamó su deidad expresamente, pero iba a enviar a sus ángeles, Mateo 13:41. Entonces, si estos son de Dios, Él es Dios. Lucas 12, 8, 9, 15, 10. Perdonó pecados, Marcos 2:5, esto solamente lo hace Dios. Juzgará al mundo, Mateo 25, 31 a 46. Cambió el sentido de la importancia del sábado, Éxodo 28 al 11. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Marcos 2, 27 al 28. Entonces redefinió el estado y la importancia del sábado para los cristianos. Los judíos lo conservan de la misma forma porque ellos en su momento no creen en Cristo. Preexistencia de Jesús antes que Abraham, Juan 8:58, en donde utiliza la fórmula yo soy que identifica a Dios mismo. Cuando en su juicio fue cuestionado si era el Cristo, dijo: tú lo has dicho, y que vería al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y vendrá en las nubes del cielo, Mateo 26:63. Y lo estimaron blasfemia porque se equiparaba al Padre, Mateo 26:65 al 66. 7. Sus discípulos lo llamaron Dios, como Tomás, Juan 20:28. No lo corrigió. 8. Cambia la interpretación de la palabra, Mateo 5, 21, 22, 27, 28, donde afirma que se les había dicho, pero yo les digo, y ofreció enseñanzas de propia autoridad, lo cual entraña que él podía redescribir la palabra y con ello él es Dios. 9. Jesús reclama el poder sobre la vida y la muerte, atribución exclusiva de Dios, 1 Samuel 2:6, Salmo 119, Juan 5:21. Él es la resurrección, la vida, si se cree en Él, habrá vida eterna, Juan 11:25. 10. Se llamó Hijo de Dios, se hacía igual a Dios, Juan 5, del 2 al 18. Conclusión: podemos con los elementos señalados afirmar que Jesús se creía a sí mismo igual al Padre y que poseía el derecho de hacer cosas que solo Dios tiene el derecho y poder de hacerlos. Entonces, Jesús es perfectamente divino y perfectamente humano en una misteriosa unión hipostática. Milagros. En el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLIE, nos dice que este vocablo se introdujo al español en 1495 y procede del latín miraculum, cosa admirable, maravillosa, y del verbo mirari, asombrarse.
En sentido estricto, es todo lo que causa admiración, por ejemplo, milagros de la técnica. En sentido estricto es un hecho notorio y extraordinario que solo puede tener un origen divino y requiere primero que sea un hecho notorio. Para que tenga ese carácter de signo o de señal, en el Evangelio de Juan lo llama señales, semella, es Juan 2:11, 23, 3:2. La nueva vida y el nuevo nacimiento son una expresión maravillosa, pero no son milagros. Extraordinario, que sobrepase la forma ordinaria del actuar de Dios. Por lo tanto, no puede ser milagro la creación. Y 3, origen divino. Por esa razón no pueden llamarse milagros los hechos que superan las fuerzas de un ser humano, aunque sean productos por ángeles, buenos o malos, Mateo 28:2 y Hechos 19:15-16. Se arguye contra esa definición a no poder saber con certeza si un hecho se da fuera del orden natural, pero la resurrección de los muertos forzosamente tiene un origen divino, y los naturalistas no creen en la resurrección de Jesucristo. B. Los muertos no resucitan, pero si uno dice que sí, rinde un testimonio, y los que afirman lo contrario lo hacen por ignorancia o por mala fe o prejuicios contra lo sobrenatural. Y C. En nuestros días no ocurren milagros, de acuerdo a Mateo 16 del 15 al 20, pero los pentecostales contradicen esa afirmación y sí manifiestan que han ocurrido algunos. Versículo 22. En el libro de Samuel Pérez Millós, Juan, editorial CLIE, lo llama pregunta de los fariseos. La fiesta de la dedicación festejaba la dedicación del templo de Judas Macabeo en el año 165 antes de nuestra era, santificándolo luego de la afrenta de Antíoco Epifanes, quien lo profanó cuando ofreció un sacrificio a Júpiter en el altar de los sacrificios del templo. Era una manifestación de reconocimiento a Dios por su liberación y protección. Se le llama también de las luces porque se encendían luces en las casas y en las sinagogas, como expresión de alegría, llevando en las manos palmas y ramas verdes. También salmos del Mayer, propios de Pascua, Salmos 113 al 118. Era invierno, la estación lluviosa para los judíos. Es diciembre, que es frío en Jerusalén. El pórtico o columnata de Salomón posiblemente fue del templo de Salomón y se encontraba en el pie pese a la destrucción que hicieron los babilonios. Estaba al lado oriente y estaba protegido de los vientos fríos del desierto. Siendo invierno se entraba en calor caminando. Fue destruido por Tito en el año 70 después de nuestra era al destruir el templo de Herodes. Versículo 24. Literalmente le dijeron: ¿hasta cuánto nos levantarás el alma? O nos tienes el alma cargada, o nos tendrás en vilo. Lo acorralaron para que respondiera, para que dijera si él era el Cristo. No se sabe con qué intención, pero fue repetida por Caifás, el sumo sacerdote, en el juicio contra Jesús, Mateo 26, 63 y siguientes. Versículos 25 al 30, la respuesta de Jesús. Versículo 25. Su respuesta denotó que los judíos no le creían. Había dicho él que era el Hijo de Dios, pero no le creyeron. 5, 17, 47. No creyeron tampoco a los profetas y escribas que daban testimonio de él. A los samaritanos sí les dijo que era el Cristo. 4, 26. Había afirmado que era el Hijo del Hombre y de Dios. Eran incrédulos como sus antepasados. El testimonio que lo eran las obras hechas a nombre de su Padre. Obras, ya dijimos, que puede significar milagros. Y desaparecía toda duda de que era el Cristo. No le creían a él ni a sus señales, como dar vida a los muertos, sanar a los enfermos, vista a los ciegos. Sus líderes eran incrédulos por aquella época, y lo siguen siendo. La razón de su incredulidad era porque no eran de sus ovejas. El Padre se las había dado, 10:29. Ellas creen en Cristo como Hijo de Dios y reciben una vida eterna. Los incrédulos no pertenecían a ellas.
La fe y gracia de la salvación es un don de Dios, Efesios 2, 8 y 9. Los que son del buen pastor conocen su voz y lo siguen, 10, 3 y 4. Son responsables por su incredulidad, como dice el doctor Lacueva. No le creen porque no están dispuestos a seguirle. Y la antipatía del Evangelio tiene su raíz en su perversa incredulidad. Allí se conjuntan soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Si alguien no cree, no va a creer. ¿Por qué? Porque no es oveja de Cristo. En la Biblia de estudio Palabra Clave, editorial Patmos, tomamos la palabra obras, que es la número 2041. De ergón, de una palabra antigua y obsoleta, ergo, trabajar, laborar, como esfuerzo o ocupación, por implicación, acto, obrar, acción, hacer, hecho. Significa, primero, un trabajo, esfuerzo, negocio, actividad, algo a ser hecho. 2, trabajo, es decir, obra, acto, acción, alguna cosa hecha o realizada. Y 3, trabajo, la cosa realizada, algo hecho o creado, de modo general, por los hombres como un ídolo, o sobre las obras de Dios, de modo general. Hechos 15, 18, Romanos 14, 20. Sin Dios, un sinónimo es dunamis, que significa milagro, obra o acto poderoso. Por eso cuando él dijo obra, también se puede referir o se refirió a milagro. Contexto, desglose, perdón. La fiesta para esperar la llegada del Mesías. Nos gustan las que no son mundanas, como la Navidad. Empezamos a celebrar después del Día de Acción de Gracias hasta el 25 de diciembre. La fiesta de la dedicación del templo o fiesta de las luces era una fiesta de Israel de 8 días donde se celebraba la reedificación del templo, hacían regalos a los niños y a otras personas. Ya vimos que no ese es el significado. Una pregunta fuera de lugar, los líderes estaban perturbados y no querían entender que Jesús era el Mesías esperado. No entendían los milagros de Jesús, al buen entendedor con pocas palabras basta, o más claro ni el agua, pero tenían ideas preconcebidas. Y esas ideas impedían entender las verdades que Jesús reveló en la palabra. Ellos creían en un líder que los liberaría de Roma. No entendían que Jesús les daría libertad del pecado. Entonces le preguntaron si él era el Cristo. La respuesta apropiada. La respuesta fue clara. Lo había dicho y no lo creían. Versículo 25. El Evangelio se difunde, pero son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque no son sus ovejas del rebaño de Cristo. Los milagros que hizo en nombre del Padre eran suficientes para justificar su deidad. Confiamos en Él, su palabra es verdadera y Él es nuestro pastor. Salmo 23. Vamos a ver las preguntas. La primera, ¿son reales los milagros de Jesús? Sí, lo dicen los evangelios. Incluso también los mismos judíos lo reconocen. ¿Cuál es una de tus mentiras, de tus historias favoritas para contar sobre un momento increíble? Básicamente cuando Jesús cuando Jesús ofreció a la samaritana el agua de vida, y ante ella se reveló como Cristo. Ese momento fue maravilloso. ¿Cuál es tu opinión sobre los milagros? Pues básicamente los milagros nos dan la posibilidad real de considerar a Jesucristo como el Mesías y como el Hijo de Dios. Si no hubiera hecho milagros, pues simplemente no podía tener credibilidad. Hay muchas religiones que creen que sus líderes son sus profetas, pero no saben ni por qué. Nunca hicieron señales. Sus predicciones muchas veces fueron falsas y sin embargo lo siguen, lo que demuestra la nula esencia de una verdad existente. ¿Qué podemos aprender acerca de Jesús al observar los milagros? Que Jesús, todos los milagros que hizo fueron
en base y por orden del Padre. Muy bien, vamos a continuar. La siguiente parte bíblica dice, el versículo dice 14 del 9 al 11. 9. Pero Felipe, tanto tiempo ya llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? El post dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso es básicamente un elemento de la Trinidad. Versículo 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el poder que está en mí el que realiza sus obras. Ya dijimos que obras también tienen la connotación de milagros. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. El post dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Muy bien. Vamos ahora a ver la parte toral de este texto que se refiere básicamente a la teoría de la Trinidad. Los que no son trinitarios, pues entonces discúlpenme. En el libro de Samuel Pérez Millós, este versículo demuestra la falta de conocimiento de Felipe y sus discípulos sobre él. Habían pasado mucho tiempo con él y no entendían la relación de él con el Padre y su trascendente igualdad. Jesús se veía y conocía al Padre, no hay otra revelación del Padre que en el Hijo. 1:18. Ver a Jesús es ver al Padre porque está en él y él es el realizador conjunto de las obras que con Cristo. 3:33-36, 5:17-32, 6:29, 38-57, 7:29 y 8:16. Jesús es uno con el Padre, 10:30. Es Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo manifestado en carne, 1 Corintios 3:16. Solo es posible ver al Padre desde la humanidad de Jesús. Lucas 10:22. Si lo ve a Él, ve al Padre. Versículo 10. Al principio habla de la inmanencia del Padre en el Hijo y viceversa. Es parte de la doctrina de la Trinidad. Apeló a la fe personal de Felipe. Es un artículo de fe. El Padre está morando íntimamente ligado al Verbo, por comunicación de vida, y por ser el engendrador suyo, y está en todo el Evangelio 1:1. Hay una plena comunión, una corriente divina entre el Padre y el Hijo, en su unigénito, y está en el seno del Padre 1:18. Por eso conoce a los pecadores, por eso conduce a los pecadores a la salvación 6:44. Glorifica al Padre 17:4. Hace siempre lo que le agrada a Él 8:29. Es vivir del Padre, entonces es tan eterno como el Padre y todo lo tiene de Él. Es engendrar como una sucesión de tiempo infinito, Hechos 1:5. Sus palabras y obras son del Padre. Versículo 11. Hace un llamamiento a la fe. La idea de Dios en tres personas no estaba en la teología que les habían enseñado. Lo que haría el Espíritu Santo al partir Jesús. Los tres son uno. Esto por la inmanencia divina. Hilario de Poitiers dijo: está Jesús en el Padre y el Padre está en Jesús, no por comunicación de naturalezas distintas, ni por absorción de una fuerza mayor, sino por el nacimiento de un viviente de una fuerza viviente.
de Dios no puede nacer más que Dios. Jesús es Dios de Dios, con igual naturaleza que el Padre. Él está en el Padre porque tiene idéntica naturaleza y está naciendo de Dios desde toda la eternidad. Y el Padre está en él y por igual razón porque le engendró eternamente. Vamos a ver ahora el versículo 11 todavía. Jesús da dos motivos para que crean en esa igualdad. Uno, nunca habló más que la verdad. Su palabra es valiosa. Mateo 24:35, Marcos 13:35, Lucas 2:21-33. Sus discípulos tampoco deben de mentir. 2. Si no creían en las palabras, sus obras milagros, ya lo habíamos dicho, que había hecho, confirmaban su unidad y relación con el Padre. Daba testimonio fehaciente de que lo decía que el Padre, de lo que decía que el Padre y él son uno. En el libro Dogmática Reformada de John Bolt, editorial CLIE, al hablar de la Trinidad, surge primordialmente de cuatro pensamientos de los padres de la Iglesia. El primero fue Irineo. Él enunció la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sosteniendo su plena identidad, pero no demuestra cómo existe esa unidad. El segundo fue Tertuliano. Completa y corrige a Irineo. Son tres personas que parten del propio ser de Dios y no de la persona del Padre, distinguiendo y conservando la unidad. Entonces las tres personas son de una substancia, de una condición y de un poder. Juntas constituyen un Dios. Son distintas en lo relativo a su orden y economía. Son tres, no en estatus, sino en grado, y aún así son un solo Dios, definido bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Como un rayo del sol sigue siendo sol. Son una, pero no son idénticas. Tienen en común los nombres de Dios y Señor, juntos como un solo Dios e inseparables. También Tertuliano nos dijo que como el tronco a la rama, el manantial y el arroyo, el sol y sus rayos, los son el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Una unidad que sirva de la Trinidad, que deriva de la Trinidad, desde el interior y de su propio yo. Entonces fue el primero en deducir la Trinidad de personas, no partiendo de la persona del Padre, sino del propio ser de Dios. Tercero, Orígenes llevó la Trinidad como algo inmanente, como un proceso eterno dentro del mismo ser divino. Aunque subordinan al Hijo al Padre, al derivar de la Trinidad de la persona del Padre, la generación del Hijo es una generación eterna. Como la luz es brillar, no puede existir sin relucir el Padre. Y el Padre no puede existir sin el Hijo. No hubo un momento en que el Hijo no existiera. El Padre no es Padre antes de la existencia del Hijo, sino por medio de ella. Posee en común todos los atributos divinos y son uno. Deriva la Trinidad del Padre en vez del ser de Dios. Entonces es el Dios por sí mismo, el Dios más grande sobre todas las cosas, con la misma substancia que el Hijo. Y por último, Atanasio. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres entes, son tres desde la eternidad, pero con una sola esencia y con los mismos atributos. Dios no se convierte en nada, es eternamente lo que es. La Trinidad es y sigue siendo lo que siempre fue, y en ella el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre por siempre Padre, y la paternidad forma parte de su naturaleza. No podemos concebir al Padre sin el Hijo. Es querer apartar al sol de su luz. Siempre han existido, siempre Dios Padre tuvo descendencia. No fue concebido, sino generado de su propio ser. No son distintas, no son tres partes de un mismo todo, o tres nombres de un mismo ser. Solo el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo,
y el Espíritu es el Espíritu. Los tres tienen la misma esencia y substancia. Los tres existen unas de las otras y están unidas en sus obras. Es un primer principio y fuente de la Trinidad. Para el autor que citamos, la doctrina trinitaria es un dogma, un misterio por excelencia. Todo el pensamiento cristiano solo se puede sostener si se fundamenta en la Trinidad ontológica. Entonces utilizó un lenguaje que iba más allá de la Escritura. Es una reflexión teológica que lo ha hecho para extraer el lenguaje, inferencias justificadas. Esto es, no debe introducir nuevos dogmas extrabíblicos, sino defender la verdad de la Escritura contra toda herejía. Es en sí una teología bíblica. No está todo escrito, pero sí es importante tener referencia del tema. En la Biblia de Estudio Palabra Clave seleccionamos el término mora, versículo 11, que es el número 3306, que viene de la palabra griega meno, permanecer, continuar, habitar, perseverar, estar presente, persistir, demorarse contigo. Significa como el lugar donde una persona habita o se aloja. En este caso, el Padre vive en el Hijo y el Hijo vive en el Padre, refiriéndose a un estado o condición, es decir, a una persona que permanece en un estado o condición, en este caso en la Trinidad. Tercero, la relación de una persona o cosa que está permanentemente con otra, principalmente en los escritos de Juan, como vimos con la inmanencia entre el Padre y el Hijo. Desglose. Los milagros señalan la divinidad de Jesús. Se conoce a una persona cuando se convive con ella, estableciéndose la confianza. Jesús mostraba su divinidad mediante su relación con el Padre y los milagros. Si lo conocemos a Él, conocemos al Padre también. Juan 14:7. Era humano y divino, limitado a la vez, perfecto y Dios. Tenía atributos para hacer milagros y su propósito era demostrar que era a la vez hombre y Dios, y que cumplía los mandamientos de su Padre. Es necesario que creer que Jesús dice, lo que Jesús dice. Nos hemos vuelto escépticos, nos cuesta trabajo creer en algo. La mentira se refleja en los talleres mecánicos, donde nos dicen que necesitan comprar piezas que no se necesitan. Pero con Jesús podemos confiar en Él, porque Él siempre dijo la verdad. No hay mentiras en ninguna de sus promesas. Si le creemos, nuestra sabiduría y obediencia existirá. En los milagros de Jesús son suficientes para creer en Él. Las personas humanas, muchas de las cosas que dicen no son verificables. Se dicen sin prueba, son difíciles de creerlas. Jesús les dijo a sus discípulos y a nosotros que le creamos, que dependamos de Él, que el Padre y Él son uno mismo, que sus obras, milagros, debían ser suficientes para convencernos. Son actos sobrenaturales que demuestran un poder extraordinario. Los usó para demostrar que su relación con el Padre es real y verdadera. El Padre es quien hace los milagros y el Padre y el Hijo son una misma persona o esencia, como decían los pensadores. Vamos a ver la pregunta. ¿Por qué crees que Jesús es divino? Ya vimos las explicaciones teológicas al respecto. ¿Qué obstáculos impiden que muchos acepten la verdad de quién es Jesús? Porque no son sus ovejas. Y si ustedes a una persona que está feliz siendo mundano le quieren decir que hay algo mejor, no lo van a creer. ¿Por qué? Porque no están predestinados para ser salvos. Porque no oyen el mensaje, aunque ustedes lo expongan de la manera mejor. Pero eso sí, deben de exponerlo. ¿Es sencillo entender la Trinidad? No, no es nada sencillo. De hecho, hay discusiones y hay herejías que no consideran a la Trinidad. Entonces, no es algo que nos deba de espantar, pero sí que necesitamos estudiar. Vamos a continuar con
el texto bíblico. Juan 14 del 12 al 14. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Entonces en el post dice bien claro, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, el 12, el 13, yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Y el 14, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. El post dice, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Vamos a ver el contexto. Versículo 12. Al principio llama la atención porque va a decir algo importante. Una bendición es que las obras que él hizo las harán sus seguidores. Se debe contextualizar con la venida del Espíritu Santo que actuará con los creyentes con el poder de Jesucristo. De modo que los milagros que él hizo, sus apóstoles, discípulos, los harán también. También se mostró con las miles de personas que fueron salvas en los primeros años de la cristiandad. No entraña que todos pudieran hacer milagros. Hablar en lenguas era otra señal de ese tiempo. Primera de Corintios 14, 22. Pero tampoco significa que sea la única manifestación del Espíritu. Son manifestaciones de su resurrección. El versículo 12 también, harán obras mayores. Se dio cuando la sombra de Pedro producía sanación, Hechos 5, 15, 14 a 16. Se salvaron 3,000 personas en Pentecostés, Hechos 2:41. La causa de esto era porque él iba al Padre y entonces el poder de Cristo, como dijo Pablo, todo lo podía, Filipenses 4:11, por la presencia de Cristo en él y la acción del Espíritu Santo. Sus discípulos no fueron independientes, sino que han de hacerlo en plena comunión y dependencia del Señor. No se vale los showman, sino que básicamente solo podían hacer esos milagros por la íntima relación que tenían con Jesús. Versículo 13. Cristo les enseña que la fuente de donde surge esa respuesta es la oración. Necesitamos contarle que necesitamos para llevar a cabo la obra encomendada, y Él hará la provisión por medio del Espíritu Santo. Se debe presentar la petición al Padre en el nombre del Hijo, lo que se deduce es que todo lo que se pidiere siempre habrá una contestación, no necesariamente de inmediato. Y la respuesta es concordante con la que Jesús se identificaría. No le podemos pedir en oración que queremos un templo gigantesco, porque Jesucristo no habló de tener un templo gigantesco, más ni siquiera tenía casa. Literalmente era un homeless de esta época, o de esa época. Entonces debemos de hacer las peticiones acordes al mensaje que Jesucristo nos dio. Por ejemplo, traer a la presencia de Jesucristo más almas. Eso sí sería válido en una oración. Pedir en su nombre es estar identificado con su nombre, de modo que la mente suya condiciona el pensamiento del que ora. Y esto se ve en el libro de Hechos, que todas las señales se realizaron por ese poder que nos dio Jesucristo. Hechos 1:14. Versículo 14. Reitera la exhortación a pedir y hacerlo en el nombre de Jesús. Es actuar bajo su autoridad, su obra y sus méritos. La oración se dirige al Padre en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Romanos 8, 26, 27. Todo cuando sea relación en el seno de la Trinidad es común a las tres personas. Por eso Jesús se presenta como receptor y quien responde a las mismas. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es Dios y hombre a la vez. Y lo hará, siempre y cuando el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 13. Toda buena dádiva y don perfecto
desciende de lo alto, Santiago 1:17. Solamente debemos de orar para cosas que glorifiquen a Dios, no para nosotros. No podemos nosotros pedirle cosas que solo nosotros queremos. Quiero un coche nuevo, necesito un coche nuevo, porque eso no glorifica a Dios. Claro que si se trata de una iglesia y necesitan una van más grande, bueno, ahí se podría decir, pero si no es con un propósito para glorificar a Dios, de nada servirá la petición. En la Biblia de estudio palabra clave seleccionamos el término pidieres, versículos 12 al 14. Corresponde a la número 154, aiteo, de derivación incierta, significa pedir, mendigar, implorar, antojarse, desear, requerir. Tiene los siguientes sentidos. 1. General, se utiliza con referencia a Dios para orar y suplicarle, Mateo 6:8. Pedir o clamar, requerir, exigir, Lucas 1:63. Y por hebraísmo, desear, Hechos 7:46, Primera de Reyes 19:4, Eclesiastés 3:2-10 y Deuteronomio 14:26. Desglose. La gran promesa como humanos no cumplimos gran parte de nuestras promesas. Si los padres no cumplen las promesas con los niños, después estos tampoco cumplirán compromiso alguno. Jesús conoce nuestras intenciones de nuestro corazón. Su enseñanza es nuestro modelo. Él cumple lo que promete. Si hacemos lo que nos manda, debemos creer en Él. Jesús continúa obrando por medio de nosotros, instituyó su iglesia y continúa por medio de ella cumpliendo su misión. Iglesias son los que diseminan las buenas nuevas, no el edificio. Se reúnen para adorar a Dios, alcanzar a los perdidos y disciplinar a los creyentes, y discipular a los creyentes. Que esto último no lo hacen porque la mayoría de las iglesias ya no tiene escuela dominical. Es que son niños espirituales, me dijo una vez un pastor. Y no es que sean niños, debemos de hacerlos que crezcan. Pero si no verdaderamente los discipulamos, no va a funcionar. Por eso debemos proclamar las buenas nuevas de salvación en todo tiempo, dar testimonio, hablar de Jesús. Sus enseñanzas guían nuestro estilo de vida. Filipenses 1:21. Somos y debemos ser siervos de Él. Este ministerio lleva 1 año desde que surgió, por las razones de todos conocidas. Y gracias a eso podemos decir que se ha ido incrementando gracias a ustedes y sobre todo a Dios. Oramos en su nombre. Al hablar con el Padre, Hijo y Espíritu Santo llamamos oración. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Es la forma de comunicarnos con Él de cualquier tema: gratitud, esperanza, salud, problemas, bendiciones. Dios nos habla por medio de la palabra. Él nos responderá en su tiempo y será lo mejor para nosotros. A veces contesta pronto, otras veces no tanto. Al final debemos dar gracias en nombre de Jesús. Es una promesa de Él siempre que lo que pidamos glorifique a Dios. Vamos a ver ahora las preguntas. La primera, en español: ¿estás convencido de que crees y confías en Jesús? Sí, por eso soy cristiano. ¿Cómo es que podemos hacer obras aún mayores que las que hizo Jesús? En el libro de Hechos se aclara perfectamente que fue precisamente para crecer la obra de Dios. Reiteramos, solamente podemos orar para pedir que se glorifique al Padre. Y de esa manera estamos teniendo una oración efectiva. ¿Crees que Dios puede hacer milagros por medio de tu vida? Sí, de hecho los ha hecho. Y este ministerio es una prueba de ello. ¿Cómo a veces se malinterpreta la oración en nombre de Jesús? Creen que es nuestro mesero y creen que lo podemos utilizar para lo que nosotros querramos. Pero ya dijimos que debemos orar para glorificar a Dios y para hacer obras que Él nos ha encomendado.
vamos a concluir con nuestro texto acostumbrado. Juan 15:10, todos. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú has permitido que entendamos un poco más lo que es la Trinidad. Señor, te pedimos que nos abras nuestro entendimiento para saber cómo orar y pedir solo lo que te glorifique, no nuestros caprichos. Amantísimo Padre, danos sabiduría para comprender y entender toda la obra maravillosa que hizo Jesús en tu nombre, porque está en ti y tú en él. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.